El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué les mandó Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Moisés dejó escrito este precepto por lo tercos que son ustedes. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaron niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomaba en sus brazos a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este camino que vamos a comenzar ya desde ahora en toda la arquidiócesis, estamos entronizando al Señor en nuestras casas y el Señor viene en nuestro auxilio hoy día también con una lectura que tiene que ver con nuestras casas, que es el tema del matrimonio y el tema de los niños. Y vamos a reflexionar justamente hoy día con el Señor lo que supone el vivir como cristianos en el corazón de nuestras vidas complicadas, la presencia de su palabra en nuestras vidas. En este texto, Jesús es sometido a un interrogatorio por parte de personas que habían asumido que lo principal que llevaba a la vida matrimonial era el dominio del varón, que podía expulsar de su casa a su mujer por cualquier motivo. En algunos casos podía ser infidelidad, en otros casos simple y llanamente podía ser el rechazo por algunas cuestiones de carácter. Una real injusticia, y junto con ello también el punto esencial, que es cuál es el fundamento de todo. En nuestra vida cotidiana y en el mundo actual se han ido acumulando una serie de leyes, una serie de modos de proceder que evidentemente ocurren justamente porque nosotros tenemos muchos apuros y muchas necesidades. Y cada cierto tiempo el mundo entra en crisis, y en este caso sabemos todos que estamos en una crisis generalizada del valor de la vida. Entran dificultades que se resuelven evidentemente con arreglos. Eso es en todas las sociedades y en todos los mundos, y mucho más
en un mundo tan complejo como el que vivimos hoy día. Jesús siempre interviene en las situaciones de una manera profunda, ir a los fundamentos de las cosas, no para sujetarnos a todos y amarrar y declarar a todo el que no hace eso un pecador empedernido que no tiene solución, sino para suscitar en nosotros una sabiduría que nos permita calibrar las cosas y ordenarlas según Dios. Porque Él nos ha venido a comunicar a Dios. La muerte del Señor en la cruz y su entrega generosa, desinteresada y gratuita para comprender que Dios es amor y solamente es amor, presupone que todos podemos amar como Dios ama. Dios tiene confianza en que todos sus hijos e hijas que Él ha creado pueden vivir en el amor para el cual han sido hechos. Por eso todos somos hechos para adelante, todos tenemos ojos para contemplar la belleza del otro, todos tenemos brazos para abrazar, boca para besar, y tenemos la capacidad de entendernos y arreglar las cosas con profundidad, más allá de las cosas o intereses inmediatos. Todos tenemos capacidad de entregar nuestra vida como el Señor la ha entregado. Lo que pasa es que es difícil. Y entonces lo fundamental en la Iglesia que el Papa Francisco recuerda e insiste es recordar que Dios nunca nos abandona, que nos comprende, pero nos ayuda a que caminemos en su amor poco a poco hasta poder sintonizar en fidelidad con Él. Este texto es muy importante por eso, porque Jesús sabe que en su pueblo hay una crisis y sabe que la ley en cierto modo se ha relajado respecto al principio fundamental. El propio Moisés había dicho que se podían divorciar y Jesús acota: eso lo hizo Moisés por la dureza de su corazón. Podríamos decir hoy día, por la dureza de la vida, por la dureza y lo compleja de esta vida. Ocurren tantas crisis hoy día de relación, de matrimonio, que en el caso de los que creemos, estamos cuando una pareja se casa, ¿no? Tantas veces en los matrimonios hemos repetido las frases hoy día que están en el Génesis. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero a la vez sentimos lo difícil que es y las graves situaciones en las que se encuentran nuestras familias. El Papa Francisco ha recordado en la carta postsinodal de hace unos años, Amoris Laetitia, la alegría del amor, que la Iglesia está no para condenar a quien tiene problemas y complejas situaciones, sino para ayudarla. E inclusive ha lanzado la idea de que todas las familias que han ido avanzando en una fidelidad y una constitución más sólida no son lo último de la sociedad, lo máximo, y el resto son como una especie de personas separadas de la gracia del Señor. Sino que ha querido sintetizar el pensamiento actual de la Iglesia, que a la vez retoma lo fundamental de que las familias que han logrado algo en el avance de la fidelidad se conviertan en misioneras. Por eso el lema, ¿no?, de con el Señor de los milagros, decimos con el Señor salgamos en misión. Y hoy día se nos llama entonces a la misión familiar y a la misión con los niños. Esta misión es la de comunicar lo más profundo del Señor para que todos podamos ir poco a poco avanzando hacia allá, dentro de las familias cristianas. Pero también este principio se propone a toda la humanidad, porque nosotros como creyentes recibimos de Dios una revelación que está llamada a propiciar en el mundo la capacidad de ver más hondamente y más lejos, de salir de los entrampamientos inmediatos y ayudar a que todas las personas vayan poco a poco entendiendo que este Dios gratuito mora en nosotros y dentro de los límites humanos que tenemos podamos abrirle paso a ese amor gratuito. Y así, por más difícil que sea, siempre digamos, tenemos al Señor al lado
que nos dice, no importa, tú eres pecador, no importa, estás herido, no importa, yo estoy contigo. Vamos adelante avanzando poquito a poco, con paciencia. Si no, el Señor no estaría crucificado, pues. El Papa, y repito nuevamente su frase, ¿no? No está allí por la fuerza de los clavos, sino por su infinita misericordia. Nos dijo el año pasado el Papa. Es una frase clave, porque pudo haberse bajado y no quiso bajarse. Es una decisión de quedarse en la cruz, porque teniendo el poder de Dios podía esclavarse y desechar y agredir con razón inclusive a sus enemigos porque era inocente. Es la fuerza de ese amor la que nos dice también a mi hermano, a mi hermana, a mi mujer, a mi esposo, lo voy a aprender a comprender, vamos a tratar de ir avanzando, vamos a tratar de ver cómo solucionamos el problema si después no se puede reparar tan fácilmente, porque ya se contrajo una nueva relación, etc. Esa es una misión que tenemos todos a hacer juntos y especialmente basados en esa gratuidad del principio original. En principio no era así. Y por lo tanto, sujetarnos a esos principios que son fundamentales, porque si no las sociedades se destruyen y se derrumban. Hemos visto cómo la exacerbación actual de hacer las cosas simplemente por el deseo inmediato y por el capricho y por los intereses inmediatos inestabilizan al Perú, ¿no es cierto? Cuando cada uno va a decir, yo impongo esto, yo quiero esto, yo hago lo otro, y simplemente discuto y impongo lo que me da la gana, lo que yo quiero, salimos del sentido de las cosas. Toda sociedad está llamada, y toda persona, y toda comunidad, a recapacitar, a decir, esto es adecuado, esto es justo lo que estamos haciendo. No estaré yo poniendo solamente mi interés sin ver que hay algo más importante que nos une a todos. Volver a los principios es el camino que nos da la salvación. Volver a recapacitar y desechar ideologías, ambiciones, rencores, entredichos, ir al fondo y empezar a hermanarnos justamente con la maravillosa idea de la hermandad, que el Papa hoy día dice para todo el mundo, la fraternidad, y que además está presente en la hermandad del Señor de los Milagros, que quiso hacer esa hermandad para ayudar y para servir a nuestro pueblo. Por eso, hermanos y hermanas, hoy día vamos a pensar hondamente en estas palabras que el Señor dice también respecto de los niños. Es muy curioso que después de este texto está el tema de los niños seguido, porque en el fondo, ¿quién es más afectado cuando no hay amor gratuito en casa? Los niños. Los propios discípulos no entendían lo que había hablado Jesús y los propios discípulos habían pensado que, diríamos, esto que decía Moisés era mucho más adecuado porque resolvía más los problemas. Todo se resolvía repudiando y basta. Jesús es verdad que les dice, ¿no?, que el principio es ese y por lo tanto se comete adulterio cuando se rechaza. Y de uno y de otra, no solamente para la mujer, sino también para el varón. Pero hay algo más importante. Le acercan unos niños y sus discípulos dicen, fuera, fuera, fuera. Y los espantan. Y el Señor se indigna. Hoy día el Papa ha recordado eso. En el balcón de la Plaza de San Pedro, ha dicho el Señor se indignó. ¿Y por qué se indignó? Porque es la actitud que hay normalmente cuando los pequeños no cuentan y no nos damos cuenta del escándalo que les estamos haciendo y los problemas les estamos poniendo cuando no vamos al fondo de las cosas. No basta que los niños tengan el papá los lunes, miércoles y viernes y la mamá los martes, jueves y sábados. No basta. Es un arreglo dentro de los límites y es normal. Pero en principio los niños necesitan a su padre y a su madre y necesitan construir lentamente, con paciencia, una familia que les permita vida. Y tenemos entonces que misioneramente discutir cómo hacer, porque se nos ha enredado la vida muchísimo y tenemos una necesidad urgente porque los niños están en juego. Por eso el Señor no los espanta y al contrario
No les dice, ¿cómo es eso? ¿No? Se indigna y los llama, les impone las manos y les dice dos cosas. Solamente existe el reino de Dios para los niños, para los últimos. Y todo el que se hace pequeño participará del reino de Dios. Pero también les dice, ustedes también aprendan a ser pequeños, que así entonces podrán comunicar y anunciar el reino. Todos tenemos entrada en ese reino desde nuestro pecado, poquito a poco, avanzando en las líneas del amor gratuito. Pero hay algo también precioso, que todos nosotros de alguna manera podemos ser no aniñados, pero sí podemos ser como niños en el sentido que obedecemos los principios que nos dan los papás, ¿no es cierto? Así como el niño obedece a su papá, así todos hemos de obedecer al Hijo que nos comunicó lo que el Padre quería, lo que el Papá Dios quería, que es que seamos felices, que seamos benditos y que toda nuestra humanidad pueda renacer a un mundo nuevo, a una forma nueva de vivir basada en el fundamento de aquello que Paulo VI, el Papa Paulo VI, el San Pablo VI, llamó la civilización del amor. Que Dios también los bendiga a ustedes, especialmente a los que han venido por el trabajo en el turismo, que tienen esa maravilla de anunciarnos a través de las maravillas creadas por el ser humano, la maravilla de la presencia de Dios en el ser humano que nos da vida. Y gracias a la hermandad, ¿no? Y a todos los que rezamos hoy día, especialmente a la hermandad, porque son tantos años de generar en nuestro país las condiciones de fraternidad que el mundo necesita para salir adelante. Dios bendiga a todos los presentes, a las hermanas, y nos dé un mes lleno de recapacitación para poder regenerarnos como pueblo y renacer a una vida nueva.